Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En esta ocasión voy a resolver un problema de la ley de enfriamiento de Newton. El problema dice lo siguiente. Un cadáver se encontró dentro de un cuarto cerrado en una casa donde la temperatura era constante a 10 grados Celsius. Al tiempo del descubrimiento, 3 de la mañana, la temperatura del corazón del cadáver se determinó de 26 grados Celsius. Una hora después, una segunda medición mostró que la temperatura del corazón era de 19 grados Celsius. Suponga que el tiempo de la muerte corresponde a T igual a cero, o sea, tiempo igual a cero. Y que la temperatura del corazón en ese momento era de 36 grados Celsius. Determine cuántas horas pasaron antes de que se encontrara el cadáver. Mencione la hora de su muerte. Bien, para resolver este problema, lo primero que voy a hacer es anotar la ley de enfriamiento de Newton. La ley se llama ley de enfriamiento o calentamiento. En esta ocasión, solamente le voy a llamar de enfriamiento. ¿Por qué? Porque se está enfriando en esta ocasión, pues, el cadáver, la persona fallecida. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con el concepto de enfriamiento. Entonces, esta ley dice lo siguiente, dice que la tasa a la cual se está enfriando un cuerpo, en esta ocasión el cuerpo de la persona, con respecto al tiempo es directamente proporcional a la diferencia de la temperatura del cuerpo menos la temperatura ambiente. Entonces, lo primero que debo de hacer es resolver esta ecuación diferencial. Una vez que yo haya resuelto esta ecuación diferencial, podré resolver el problema. Entonces, voy a resolver esta ecuación diferencial por el método de separación de variables. Esta diferencia, lo que está dentro del paréntesis, lo voy a pasar dividiendo al dt mayúscula, y el dt minúscula lo voy a pasar acá multiplicando a la letra k. La letra k es una constante de proporcionalidad. Vamos a poner diferencial de temperatura sobre T menos TA va a ser igual a K por diferencial de tiempo. Y bueno, aquí ya resolvemos las integrales en ambos miembros. Vamos a integrar en ambos miembros. Voy a poner aquí el signo integral y voy a dejar a la letra K fuera del signo integral por ser una constante. Aquí, bueno, ya sabemos nosotros que para resolver esta integral, cuando tenemos la derivada de lo que está abajo, lo tenemos arriba, pues es la integral que origina un logaritmo natural de lo que tenemos abajo. Voy a escribir la fórmula. Entonces aquí para resolver esta integral simplemente aplico esta fórmula. La integral de du sobre u es logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante. Entonces simplemente procedo y resuelvo la integral. Entonces aquí me va a quedar logaritmo natural de, vamos a ponerle t menos ta. Y del otro lado, bueno, la integral de diferencial de t, pues sabemos que es t. Entonces nos va a quedar k por t más una constante de integración. Le voy a poner c subíndice 1. Ahora quiero deshacerme del logaritmo natural. Para deshacerme del logaritmo natural, bueno, su operación contraria es la exponencial e. Entonces agarro esto de la siguiente manera. E elevado a la logaritmo natural de esta diferencia. Pero tengo que hacer lo mismo del otro lado para no alterar la igualdad. Y voy a continuar por acá. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la exponencial e con el logaritmo natural, por ser operaciones contrarias, pues se nos van a anular. Y entonces vamos a cancelar esa parte y simplemente esto me va a quedar de la siguiente manera. Ya nada más me va a quedar t menos ta va a ser igual. Y bueno, aquí e elevado a la kt más c1 lo puedo representar también de esta manera. E elevado a la k por t que multiplica a e elevado a la c1. Pero e elevado a la c1 sigue siendo una constante, o sea, todo esto sigue siendo una constante. Entonces lo voy a reemplazar por constante. Entonces esto me va quedando de la siguiente forma. T menos TA va a ser igual. Voy a poner la constante primero. Recuerda que el orden de los factores no altera el producto. Ahora, lo que me interesa saber es el valor de mi constante de integración. Para eso voy a utilizar una condición inicial que es bastante lógica. ¿Sí? Nosotros podemos deducir que la temperatura para un tiempo igual a cero
pues simplemente es la temperatura inicial. Y eso tiene mucho sentido. O sea, la temperatura en un tiempo cero, pues es la temperatura inicial del cuerpo, ¿sí? Sí, en este caso, bueno, el cuerpo de lo que es el cadáver, pero para cualquier problema que involucre esta ley de enfriamiento y calentamiento de Newton, pues es lo mismo. O sea, la temperatura en tiempo cero es la temperatura inicial. Entonces, esta condición inicial que te estoy señalando aquí, la vamos a reemplazar aquí en la solución general de mi ecuación diferencial, que era esta. Entonces vamos a reemplazar esta letra t por t subíndice 0 y vamos a reemplazar la t minúscula, que es el tiempo, por 0 y vamos a despejar la constante de integración. Entonces esto nos va a quedar t subíndice 0 menos temperatura ambiente es igual a c por e elevado a la k por 0. Entonces, k por 0, pues es 0 y me queda e elevado al exponente 0. Y tú ya sabes que cualquier número elevado al exponente 0 nos da como resultado 1. Entonces, aquí nos va a quedar la constante que multiplica 1. Constante por 1, pues nos queda constante. Entonces, ya tenemos que nuestra constante de integración es igual a la diferencia de la temperatura inicial del cuerpo menos la temperatura ambiente. ¿Qué voy a hacer ahora? Como mi constante es igual a esta diferencia, voy a sustituir esta diferencia aquí, justamente en mi solución general de la ecuación diferencial. Entonces, esta C yo la voy a reemplazar por esta diferencia que te estoy señalando aquí. ¿Sí? Entonces, ya haciendo ese reemplazo nos va a quedar de la siguiente manera. Temperatura del cuerpo menos temperatura ambiente va a ser igual a, reemplazamos la letra C por temperatura inicial menos temperatura ambiente. Y esto multiplica a E elevado a la KT. Ahora, ¿qué es lo único que yo tengo que hacer para dejar mi ecuación o mi solución de manera explícita? Voy a despejar la temperatura del cuerpo. Temperatura ambiente está restando, lo paso al segundo miembro sumando. Y tendré lo siguiente, que la temperatura va a estar dada por temperatura ambiente más E elevado a la K por T, y todo esto por la diferencia de temperatura inicial menos temperatura ambiente. Y aquí ya tengo la ecuación o la solución de la ecuación diferencial de la ley de enfriamiento de Newton. Aquí ya tengo la solución. Esto ya me va a permitir a mí poder resolver el problema que tengo aquí a continuación. Entonces, voy ahora sí a resolver el problema. Aquí te pido, por favor, que pausas el video y tomes nota de la solución de la ecuación diferencial porque voy a borrar, ¿sí? Y voy a proceder a resolver el problema. Bien, para resolver el problema nos dice que el cadáver fue descubierto a las 3 de la mañana, pero nosotros no sabemos cuánto tiempo ha transcurrido después de que esta persona fue asesinada. Entonces, como no sabemos cuánto tiempo ha transcurrido antes del asesinato, simplemente, o perdón, después del asesinato, ¿sí? O sea, son las 3 de la mañana y ha pasado cierto tiempo después de que lo mataron. No sabemos a qué hora lo mataron. Entonces, han pasado pues un tiempo igual a T. Vamos a decir que han pasado T horas, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí que han transcurrido o han pasado T horas. T horas. Ok, al pasarte horas, lo único que yo voy a hacer es sustituir los datos en este modelo matemático, los datos que me da el problema. ¿Sí? Dice que al tiempo del descubrimiento, la temperatura del corazón es de 26 grados centígrados o Celsius. Entonces, la temperatura la voy a sustituir por 26. Esto lo voy a sustituir por 26. Entonces, nos va a quedar 26, va a ser igual a la temperatura ambiente. La temperatura ambiente, según lo que dice el problema, dice que la temperatura era constante a 10 grados Celsius o centígrados. Entonces la temperatura ambiente son 10 grados Celsius. Más E elevado a la K por T. Le pongo T porque pues han pasado T horas, así, literalmente. No sabemos cuánto vale esta T minúscula. Y aquí va la diferencia de temperatura inicial menos temperatura ambiente. La temperatura inicial, pues en este caso, como cualquier persona, pues su corazón tenía una temperatura inicial de 36 grados centígrados. Entonces sería 36
menos la temperatura ambiente que es de 10 grados centígrados. Y aquí vamos a simplificar o a reducir un poquito esta ecuación. Simplemente aquí este 10 pasa restando al primer miembro y también voy a obtener la diferencia de 36 menos 10. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. 16 va a ser igual, 36 menos 10 es 26 por E elevado a la K por T. Paso el 26 dividiendo, entonces me va a quedar 16 26avos, va a ser igual a E elevado a la K por T. Pero 16 26avos puede ser simplificado como 8 treceavos. Y esto es igual a E elevado a la K por T. Y a esta yo le voy a llamar ecuación número 1 y la voy a dejar ahí guardadito. No voy a hacer nada por el momento. Ahí la dejo guardadita la ecuación 1. Bueno, si yo obtengo esta expresión después de haber sustituido para un tiempo igual a T horas. Pero bueno, ahora dice, una hora después, una segunda medición mostró que la temperatura del corazón era de 19 grados centígrados. O sea que una hora después de las T horas. O sea, han pasado ahora una hora más. Entonces podríamos nosotros representar esto de la siguiente manera. Han pasado ahora T más una horas. Entonces vamos a reemplazar ahora los datos nuevamente en este modelo matemático. ¿Sí? Ahora la temperatura ya es de 19 grados centígrados o Celsius, como tú prefieras llamarle, eso es intrascendente. Esto va a ser igual a la temperatura ambiente, que sigue siendo de 10 grados centígrados, más E elevado a la K por el tiempo. Pero recuerda que ahora el tiempo es igual a T más 1. Entonces así vamos a trabajar el tiempo. Y todo esto por temperatura inicial menos temperatura ambiente. La temperatura inicial, bueno, era de 36 grados centígrados, menos la temperatura ambiente que es de 10. Hacemos lo propio, pasamos este 10 restando al 19 y obtengo esta diferencia. Y simplifico lo que yo pueda esta ecuación. 19 menos 10, bueno, ya sabemos que es 9. 9 va a ser igual, esta diferencia ya vimos que es igual a 26 por E. Y aquí aplico la propiedad distributiva en el exponente de la E. K por T, pues KT. Y K por 1, pues me da K. Entonces esto me queda de la siguiente manera. E elevado a la K por T más K. Paso el 26 dividiendo, entonces me va a quedar 9 26avos, va a ser igual. Y aquí vamos a aplicar esta maña. E elevado a la KT más K, yo lo puedo representar también de la siguiente manera. E elevado a la KT por E elevado a la K. Y aquí me voy a detener. El objetivo es que yo encuentre el valor de K de inicio. A mí me interesa saber cuánto vale K. ¿Sí? A esto yo le voy a llamar ecuación número 2. Y yo me doy cuenta que en la ecuación número 1, E elevado a la K por T es igual a 8 treceavos. Aquí está en la ecuación número 1. Y aquí tengo en la ecuación 2, E elevado a la K por T. Entonces, lo que yo puedo hacer es reemplazar la ecuación 1 en 2. Es decir, voy a sustituir 1 en 2. Esta E elevado a la K por T, yo la voy a reemplazar por 8 treceavos. Aquí lo voy a sustituir justamente aquí. Y eso me va a permitir despejar a mí la K. Entonces, voy a proceder a hacer eso mismo. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera. 9 26avos va a ser igual a E elevado a la K por T, pero E elevado a la K por T es 8 treceavos. Por E elevado a la K. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues muy simple. El 13 que está dividiendo lo paso multiplicando y el 8 que está multiplicando lo paso dividiendo. Y ya me queda la E a la K despejada. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí me va a quedar 9 por 13 sobre 26 por 8. Y todo esto es igual a E a la K. Esto me da lo siguiente. Ya después de simplificar esta fracción, todo esto si lo simplifico, a mí me da 9 16avos. Ya esta parte es aritmética y ya para que no te compliques la vida,
multiplicas 9 por 13, multiplicas 26 por 8 y simplificas la fracción. Después de simplificar la fracción llegas a 9/16. Ahora a mí me interesa anular la constante de Euler. Para anular la constante de Euler, bueno, aplicamos logaritmo natural a ambos miembros. Nos va a quedar logaritmo natural de 9/16. Esto va a ser igual a logaritmo natural de e elevado a la k. Pues se anularía la e y se anularía el logaritmo natural, pues entonces nos queda k. Entonces de aquí yo ya voy a obtener el valor de k. Para obtener el valor de k, voy a extraer el logaritmo natural de 9/16 con la calculadora. Y yo espero un resultado negativo. A mí me da un resultado de k igual a menos 0.5754. He redondeado mi resultado a 4 decimales. Siempre que obtengas K y lo quieras expresar en decimales, haz un redondeo a 4 decimales. Es lo más recomendable, ¿sí? ¿Por qué me da negativo el valor de K? Porque el cuerpo se está enfriando. Cuando el cuerpo se está enfriando, tú vas a obtener siempre valores de K negativos. Si el cuerpo se estuviese calentando, obtendrías resultados positivos. En este caso, tiene coherencia que mi resultado de K sea negativo. Bien, ya he obtenido el valor de K. Como ya tengo el valor de K, que es este numerito que está aquí, lo único que yo tengo que hacer es sustituir el valor de K en la ecuación número 1, que es la que te estoy señalando aquí con el cursor. Al sustituir K en la ecuación número 1, yo voy a obtener el valor de T, que es el tiempo. Y de esa manera podré contestar a la pregunta de cuántas horas pasaron antes de que se encontrara el cadáver. Y ya tendré prácticamente casi resuelto el problema. Entonces voy a sustituir el valor de K en la ecuación número 1. Como necesito más espacio, voy a borrar la pizarra, así que te pido por favor que tomes nota hasta donde voy, pausa el video y anota, ¿sí? Entonces, como te he mencionado, sustituyo K en esta ecuación número 1 y esto me va a quedar de la siguiente manera. 8/13 va a ser igual a E elevado a la menos 0.5754T. Y aquí, bueno, anulo la constante de Euler aplicando logaritmo natural a ambos miembros. Sería logaritmo natural de 8/13. Esto es igual, bueno, aquí el logaritmo natural de la constante de Euler simplemente se anulan, entonces me queda menos 0.5754T. El menos 0.5754 está multiplicando al tiempo, bueno, lo paso dividiendo al primer miembro. Y bueno, voy a obtener lo siguiente. Aquí me queda logaritmo natural de 8/13 dividido entre menos 0.5754. Y esto es igual al tiempo. Aquí ya nada más voy a poner que mi tiempo va a ser igual. Y aquí, bueno, utilizo una calculadora y obtengo el resultado. Y me da un tiempo de 0.84 horas. Ese es el tiempo que ha transcurrido, es decir, menos de una hora. ¿Sí? Cuando la policía encontró el cuerpo, ni siquiera ha pasado una hora desde que esta persona fue asesinada. Aquí, bueno, sería muy importante pasar este tiempo en horas a minutos. Para eso, lo único que tengo que hacer es multiplicar 0.84 por 60. Lo voy a pasar a minutos para visualizarlo de otra manera. Y esto me da un total de 50 minutos aproximadamente. Y entonces aquí le vamos a poner aproximadamente 50 minutos. Entonces, ya con esto nosotros podríamos determinar exactamente la hora de la muerte, ¿sí? Para ayudar a la policía, pues aquí sabría a qué hora murió la persona y bueno, ya tener los indicios y empezar a buscar a los sospechosos del asesinato. Si el cadáver fue encontrado a las 3 de la mañana,
y han transcurrido 50 minutos, bueno, pues esto es muy simple. Si a 3 de la mañana le restamos los 50 minutos, yo creo que estamos todos de acuerdo que esta persona falleció a las 2 de la mañana con 10 minutos. Entonces aquí lo voy a anotarlo, ¿sí? Bien, pues entonces ya tenemos el tiempo que ha transcurrido después de su fallecimiento y tenemos la hora de su muerte. Esto es 2 de la mañana con 10 minutos. A esa hora esta persona ha fallecido. Bien, si este problema te ha sido de utilidad, te pido por favor que me dejes un like, ¿sí? Te suscribas a mi canal, me dejes tus comentarios aquí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los estrenos que tengo aquí en el canal. ¿Sí? Por el momento, pues te mando un cordial saludo y nos vemos en la próxima.